día, otra vez estamos aquí para realizar lo que es nuestro tercer módulo de este curso que estamos llevando de lo que es reparación de tarjetas electrónicas, de línea blanca, aire acondicionado y de algunas que por ahí podamos entender el funcionamiento electrónico y podamos repararlas. En esta ocasión vamos a ver un tema básico pero considero importante para futuros temas como circuitos en serie, circuitos en paralelo. Principalmente necesitamos entender lo que es la ley de Ohm. Ya les había comentado que por ahí había un físico matemático de nombre George Simmons Ohms, el cual relacionó las tres variables de la electricidad para así poder en conjunto realizar cálculos matemáticos y realizar mediciones con exactitudes, con precisiones para la resolución de problemas eléctricos y a la vez electrónicos. Entonces necesitamos entender primeramente lo que es la ley de Ohm. Existe este triángulo donde él lo relacionó de forma que le llaman en muchas ocasiones o en muchas bibliografías el triángulo mágico de Ohm. Este triángulo nos va a dar referencia a lo que son las variables que van a involucrar lo que son las mediciones o unidades eléctricas. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos la V de voltaje, del lado inferior derecho tenemos la R de resistencia y del lado inferior izquierdo tenemos la I de intensidad de corriente eléctrica. Entonces, estas tres variables son las principales que se van a asociar para poder así realizar mediciones matemáticas o cálculos matemáticos para la resolución de algún problema que se nos pueda presentar por ahí. Y en aplicaciones de electrónica muchas veces los vamos a ocupar para encontrar algún valor, principalmente de las resistencias o resistores que por ahí desconozcamos. Se puede aplicar alguna aplicación de este teorema, de esta fórmula matemática que realizó o que tiene por nombre ley de Ohm, y vamos a explicarla un poco más detalladamente. Por ejemplo, lo que es el voltaje, tenemos voltaje. También en alguna bibliografía lo vamos a conocer como tensión. En otros casos le llaman FEM. Esta FEM es fuerza electromotriz, porque el voltaje es la fuerza encargada de hacer mover a los electrones de un punto a otro para que tengan esa velocidad de movimiento. Entonces se le puede conocer como una fuerza electromotriz, y de esta forma podemos encontrar nombres que hacen referencia al voltaje, pero estos nombres son lo mismo que voltaje. Ahora, su unidad de medida del voltaje le vamos a llamar volts en plural, voltio o voltios. De esa manera también lo vamos a conocer. Puede ser que sea, le digamos volt en algunos lados o voltios, es exactamente lo mismo, y se va a representar con la letra V mayúscula, o muchas veces cuando hacen referencia a la tensión le dan por letra la E mayúscula. En ocasiones he visto que en lugar de usar aquí la V ponen la letra E, pero está haciendo referencia al mismo voltaje. No hay ninguna diferencia, no es porque sea la E nos va a cambiar su unidad de medida o nos va a cambiar algo en cuanto a algo de importancia, no, es exactamente lo mismo. Esto es en cuanto a lo que es el voltaje. También vamos a tener aquí relacionado lo que es la resistencia eléctrica, y también vamos a apuntar algunas características. Esto lo pueden encontrar en alguna otra bibliografía o en la red, hay mucha información acerca de esto. Tenemos su nombre, resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, pues ya sabemos que es la oposición al flujo de electrones
que pasan a través de algún material. Entonces la resistencia eléctrica se va a medir, o su unidad de medida es el ohm, de acuerdo o en honor a el que inventó la ley de Ohm, que fue George Simmons Ohms. También le dicen en plural ohms, le llegan a llamar ohmios, ohmio o en plural ohmios, y se representa con la letra omega del alfabeto griego. Entonces estas son de las características principales de la resistencia eléctrica con la que nosotros nos vamos a topar, y en el triángulo lo vamos a ver como la letra R, y algunas tarjetas electrónicas también, haciendo referencia a la parte del resistor, le pone una R. Entonces también esa es alguna referencia que vamos a tener por ahí. Y por último vamos a ver lo que es la intensidad de corriente eléctrica, que muchas veces nada más decimos la corriente, pero su nombre completo es intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, su unidad de medida es el ampere o amperio. Ampere, le dicen amperes, algunos le dicen amperes, amperio, o en plural amperios. La forma en la que llaman a su unidad pues no es de mucha importancia. Al final de cuentas está haciendo referencia a la misma unidad, que es el ampere, y el ampere se va a representar con la letra A mayúscula, la cual nos va a hacer referencia a la intensidad de corriente eléctrica, y dentro del triángulo de Ohm lo vamos a ver como una I mayúscula. En ocasiones, en algunas bibliografías para resolver problemas, nos dan la intensidad de corriente eléctrica como una I minúscula, pero también es exactamente lo mismo. En este caso, o en este curso, vamos a ocupar la I mayúscula para representar la intensidad de corriente eléctrica. También cabe recalcar o mencionar que voltaje, corriente y resistencia no es lo mismo, y muchos sí llegan a equivocarse. Bueno, la resistencia, pues por lógica, como dice su nombre, resistencia, o sea, resiste, no tiene nada que ver con las otras dos variables, pero corriente y voltaje muchas veces se confunden en cuanto a su concepto. La corriente eléctrica se va a producir por el movimiento continuo o constante de los electrones. Van a tener un movimiento entre los átomos, entre el último orbital, que ya habíamos visto que se llamaba orbital de valencia, son los electrones de valencia. Estos se van a mover, y ese movimiento que van a realizar nos va a generar la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica, y por lo tal nos va a producir amperes. Pero el movimiento que van a tener estos electrones no va a ser nada más un movimiento libre o porque ellos quieran moverse, sino que vamos a tener un voltaje, una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz es la que va a ser capaz de hacer mover a una dicha cantidad de electrones, y a ese movimiento pues va a generar lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Entonces no son cosas iguales, porque tenemos también la mala costumbre de llegar a un contacto, por ejemplo, y decir, a ver, mide la corriente que hay en ese contacto, y eso es erróneo, porque si el contacto no tiene una carga conectada a sus líneas de tensión, no hay una corriente eléctrica, simplemente hay un voltaje, y el voltaje que vamos a tener es el voltaje en cada país. En este caso tenemos 127 voltios de corriente alterna, o 110 voltios de corriente alterna, que le dicen VCA, pero no hay aquí una corriente eléctrica como tal, al menos que yo llegue y conecte algún motor o algún aparato o alguna carga eléctrica que me esté demandando cierta corriente. Entonces lo que yo voy a medir aquí es la corriente eléctrica, pero muchas veces lo decimos, repito, de mala manera. Llegamos a ver cuánta corriente hay aquí, o no, espérame, porque eso tiene corriente. ¿Por qué le decimos corriente? Cuando realmente lo que tiene es un voltaje, es una fuerza electromotriz. La corriente se va a producir de acuerdo a la carga que se está conectando a esas líneas de tensión.
Es simplemente para dejarlo en claro, porque tenemos muy luego mal dicho, ¿no? Como decíamos a la resistencia, cuando el componente es el resistor, capacitor, inductor, pero muchas veces pues ya aquí como mexicanos pues le cambiamos los nombres o le decimos como a nosotros se nos facilite decirle o se nos haga más cómodo. Simplemente hay que llamar a las cosas como soy, pero pues si no, pues no hay problema tampoco en esa parte, pero pues sí hay que aclararlo, ¿no? Y no confundirnos con esa parte. Entonces, voltaje, tensión, fuerza electromotriz, resistencia eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica. ¿Sale? Continuando ahora, vamos a desglosar lo que es el triángulo de Ohm. El teorema de lo que es la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje aplicado en un circuito eléctrico e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. Entonces, de acuerdo a ese enunciado, vamos a desglosar la primera fórmula. La primera fórmula y la principal es intensidad de corriente es igual al voltaje, tensión sobre la resistencia. Esta es nuestra primera fórmula y esta fórmula va a salir de este triángulo. ¿Por qué? Bueno, se dice que si nosotros no sabemos todavía un poco de matemática o de los despejes, que es algo o algún tema matemático, vamos a sacar las fórmulas, que son 3 de estas variables, de acuerdo a este triángulo. Por ejemplo, si yo quiero saber la intensidad de corriente eléctrica, es simplemente vamos a tapar y ¿qué es lo que nos va a quedar? La B de voltaje, una raya y la R. Entonces V sobre R. Y es lo que tenemos aquí, tapando la I, V sobre R. Es una forma fácil y práctica de despejar esta ecuación o estas literales. De esta, teniendo ya la primera ecuación, podemos despejar las otras dos, pero si se nos hace difícil, ahora yo quisiera calcular el voltaje, porque en algún momento me va a pedir algún problema, calcular el voltaje. Entonces el voltaje es igual a lo mismo, voy yo a tapar la variable V y me queda de forma lineal y se podría decir que es porque es de forma lineal R, y es lo que se va a poner en nuestra fórmula, I por R. Y esta fórmula es para calcular el voltaje. Y también al final, si queremos ver cuál es la fórmula para encontrar la resistencia, lo mismo que como con la intensidad de corriente, tapamos la R y nos queda en la parte de arriba V y en la parte de abajo la I. O sea que es voltaje sobre la intensidad de corriente o sobre la corriente. Entonces esa es nuestra tercera fórmula. Resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad de corriente eléctrica. Y de esta forma nosotros tenemos las ecuaciones. Esta es la número 1, la número 2 y la número 3. Si queremos calcular la corriente, si queremos calcular el voltaje, si queremos calcular la resistencia. Lógicamente que para poder calcular cualquiera de esas 3 variables, el problema nos tiene que dar menos 2. Si queremos calcular la corriente, pues en el problema tiene que venir el voltaje aplicado en el circuito y la resistencia total. Si queremos calcular el voltaje, también tiene que venir ahora la corriente y la resistencia total del circuito. Y si quiero calcular la resistencia, pues tengo que tener los datos del voltaje y de la corriente. Por eso les decía hace un momento que en ocasiones cuando desconozcamos el valor de una resistencia, podemos calcularlo mediante la ley de Ohm. Pero también para eso necesitamos aprender a medir el voltaje y a medir la corriente. El voltaje es sencillo porque se mide de una forma directa, pero para medir la corriente sí hay que aprenderlo porque no es tan sencillo, que de hecho lo vamos a aprender en el siguiente video. Vamos a hacer conexiones en serie, conexiones en paralelo, y después de hacer nuestra fuente de voltaje regulable tenemos que aplicar esa tensión o ese voltaje a un circuito resistivo, y de esa forma vamos a poder aprender a medir la corriente.
Muchas veces no es tan importante la corriente para las reparaciones, pero sí es importante saberlo. En algún momento tenemos que hacer algún probador, ya sea algún seguro de puerta, algún probador para medir las revoluciones o las RMP del sensor Hall en una lavadora, en un mini split, y tenemos que aplicar unas fórmulas matemáticas para poder saber el voltaje, la corriente y la resistencia que vamos a aplicar en algún circuito pequeño, porque son circuitos pequeños la mayoría de probadores, para que de esta forma nosotros podamos aplicarlo. Ya aquí estaríamos aplicando un poco de electrónica para poder solucionar nuestros problemas en nuestras tarjetas electrónicas. Y bueno, espero esto lo puedan copiar, los tengan ahí en sus apuntes si llevan sus apuntes, y si no, bueno, aquí está para cuando gusten ver este video. Aquí están las 3 fórmulas y por qué salieron de él, nuestro triángulo mágico de Ohm. Ahora vamos a ver 3 ejemplos aplicando para el voltaje, para la corriente y para la resistencia. ¿Sale? Bien, ahora tenemos el primer ejemplo. ¿Qué variable tenemos aquí en nuestro circuito? Ese es un ejemplo de un circuito sencillo donde tenemos una fuente de voltaje. En este caso, este símbolo, por si no lo conocían, es una batería. Siempre la batería es de corriente directa. Tenemos un lado positivo y un lado negativo. Tenemos una tensión de 12 voltios, entonces es de corriente directa. Tenemos aquí este símbolo, es de una resistencia eléctrica. Ya por ahí lo vimos en videos anteriores y tenemos una resistencia en el circuito de 6 ohms. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, nos falta la intensidad de corriente. Entonces nosotros queremos saber cuál es la corriente que circula principalmente por esta carga eléctrica, porque una resistencia viene siendo una carga eléctrica. Entonces esta carga eléctrica va a tener un consumo de corriente. Entonces yo necesito saber cuál es el consumo que hay en esta carga. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la ley de Ohm, donde nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir las variables por los números que tenemos en el circuito. En este caso, el voltaje tenemos un valor de 12 voltios. Sobre la resistencia tenemos un valor de 6 ohms. 12 sobre 6. Este nos va a dar un valor de 2 amperes. Acuérdense que les comentaba que la corriente se va a medir en amperes. Nunca hay que olvidar sus unidades de medida, es muy importante. Entonces, el voltaje, volts, resistencia, ohms, pero estamos calculando la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica se mide en amperes. Y de esta forma, nosotros podemos calcular la corriente que circula por este circuito, nos da 2 amperes. Esto es para cálculo de corriente. Ahora, vamos a aplicar, suponiendo que tenemos el voltaje y tenemos la corriente. Vamos a poner que hay una corriente aquí de 6 amperes, que de hecho es muy alta. Es casi improbable que suceda, pero como ejemplo práctico lo vamos a hacer. Tenemos el voltaje, tenemos la corriente, nos falta encontrar la resistencia de este circuito. Ahora, la fórmula para encontrar la resistencia, según la ley de Ohm, es R es igual al voltaje sobre la corriente. Vamos a volver a sustituir los valores. El voltaje nos da igual a 12 voltios sobre la corriente es igual a 6 amperes. Ahora 12 entre 6 nos vuelve a dar 2, pero ahora ohms, porque estamos calculando la resistencia eléctrica. Entonces esto es su resultado de acuerdo a los valores obtenidos. Lógicamente estos son datos irreales, son datos pues prácticos para que nuestras operaciones matemáticas sean exactas. Nunca un problema nos va a dar algo tan sencillo, pero bueno, es algo básico para que podamos aprender a ocupar y a aplicar lo que es la fórmula de la ley de Ohm. Y por último vamos a calcular lo que es el voltaje.
Ya tenemos la corriente, ya tenemos la resistencia. Ahora vamos con el voltaje. Y aquí un tip que yo les doy, con el cual yo aprendí lo que fue la ley de Ohm. Vamos a suponer que tenemos aquí una resistencia de 10 ohms y tenemos una corriente eléctrica de 2 amperes. Entonces quiero calcular el voltaje. Yo aprendí esta fórmula, dice que es V es igual a corriente por resistencia. Yo, a mi forma de aprender esta fórmula, le ponía que era Victoria es la... Bueno, aquí van nomás al revés los parámetros. Acuérdense que en un producto el orden de los factores no lo altera. Entonces vamos a poner, puede ser I por R o R por I. En este caso yo lo voy a poner de esta forma, porque de acuerdo a esto era Victoria es la reina de Inglaterra. Y de esta forma yo lo relacionaba. V de Victoria, R de reina y la I de Inglaterra. De esta forma para mí fue muy práctico aprenderme lo que era la ley de Ohm, y ya una vez teniendo una fórmula podemos despejarla para tener las otras dos que me hagan falta. Entonces, de acuerdo a ese tip que les di, tenemos que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente, o viceversa, la corriente por la resistencia. Es exactamente lo mismo. Vamos a sustituir los valores. La resistencia vale 10 ohms, pero va a multiplicar a la corriente eléctrica o a la intensidad de corriente, que vale 2 amperes. Y 10 por 2 tenemos un valor de 20 volts o 20 voltios de corriente directa, porque estamos siempre trabajando con corriente directa en estos casos. Entonces ya aprendimos a calcular la corriente eléctrica, ya aprendimos a calcular la resistencia y aprendimos a calcular lo que es el voltaje o tensión en un circuito de corriente directa. Esto es la forma de aplicar lo que es la ley de Ohm, o sea, de una forma sencilla, sin darle tantas vueltas. Es la forma simple, como yo lo veo, para realizar este tipo de aplicación de las fórmulas de la ley de Ohm. Bien, rápidamente, compañeros, un video extra de este tercer módulo. Esa lavadora Maytag llega porque pues no está trabajando de la forma correcta. Me la trajo otro técnico para que se revise, y aprovecho rápidamente para hacer el modo de diagnóstico, entrar al banco de los errores. Tal vez muchos ya lo sepan, pero a lo mejor por ahí alguien todavía no lo sabe. Vamos a mostrarlo. Primero vamos a encender la lavadora. Aquí está. Si se dan cuenta, ya estamos dentro de las funciones. Y vamos a entrar al modo de prueba. Es 1 hacia el lado izquierdo, 3 hacia el lado derecho, 1 hacia el lado izquierdo nuevamente y 1 hacia el lado derecho. Esto lo tenemos que hacer no tan rápido, pero tampoco tan lento, para que podamos accesar. Vamos a realizarlo. 1 hacia atrás, 1, 2, 3 hacia enfrente, 1 atrás y 1 enfrente. Y esto nos indica que ya hemos entrado a nuestro menú de opciones para el modo diagnóstico. Una vez que estamos aquí, vamos a dar 1 más a la derecha. Y en este punto estamos listos para entrar a nuestro banco de errores. Le damos inicio y vuelve a parpadear. Aquí ya estamos dentro del modo de prueba de errores y vamos a hacerlo hacia enfrente. Aquí ya nos está dando un error. Son 4 bancos que trae para errores. El siguiente no hay nada, 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 y se vuelve a regresar a que todos parpadeen y volvemos a iniciar desde el número 1. Bueno,
si se están grabando cómo es ese parpadeo, para que ahorita les explique. Parpadea el botón de inicio, a su vez con inicio parpadea el de enjuague, parpadea el que está también a un lado y parpadea el que dice fin. Estos parpadean en una misma secuencia, esa, y esa es la secuencia, y luego parpadean estos dos, enjuague y fin. ¿Sí lo están viendo? Bueno, ahorita vamos a explicarles qué significa esto, para aquellos que no lo sepan. Hay muchos que ya lo saben, pero bueno, para que vean y podamos dar de una forma un poco más rápida con el error. ¿Sí quedó claro? Primero es una secuencia, se apaga esa secuencia y continúa esta, y así va a estar. Y aquí nos está mostrando cuál es el error. Entonces ahorita se los voy a explicar. Bueno, para este caso tenemos aquí lo que se venía como interpretando en nuestra lavadora Maytag. Tenemos esta cantidad de LEDs, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Así como lo vemos de frente, este LED puede ser F o E. Este tiene un valor numérico de 8, este de 4, este de 2 y este de 1. Entonces, cuando este LED enciende, significa que es la letra F. Cuando este LED está apagado, que es la segunda secuencia, significa que es la letra E. Entonces, la secuencia que teníamos era así. Prendía este LED con estos tres. Entonces, este LED significa F y estos 3, 4, 2 y 1 se hace una sumatoria, de manera que nos da 7. Entonces, esta primera secuencia va a corresponder a F7. Y después que esta secuencia se apagaba, continuaba una segunda secuencia. Ya el LED donde indica que es la letra F se apaga, entonces nos está indicando que ahora es la letra E. Y encendían estos dos que corresponden al 4 y al 1. De forma que la sumatoria nos da 5 y nos da E5. Entonces nuestro código de error que tiene esta lavadora es F7E5. Y para eso tenemos que ir a nuestro manual de lavadora de la marca Whirlpool o Maytag, vienen siendo de la misma familia. Vamos a conseguir los códigos de error y ahorita se los muestro para que veamos en dónde tenemos el problema. Y bien, vamos aquí a revisar lo que es nuestro manual de nuestra Whirlpool, y teníamos que la falla era F7E5 y aquí está la falla. F7E5 dice falla de actuador. Este código ocurre cuando la tarjeta no puede terminar la posición del actuador. Y aquí lo que les explicaba, está la F, ya me perdí, aquí está F, y aquí están los LED que enciende, el 4, el 2 y el 1, y en el E no enciende el LED, en el F sí enciende, en el E no, y enciende el número 4 y el 1. Y de esta forma tenemos lo que es nuestra falla. Este tipo de tarjetas la verdad me gustan repararlas porque guardan los errores dentro de su memoria y nos resulta más fácil a los técnicos poder encontrar la falla. Lógicamente nunca nos va a decir exactamente dónde está, nos da idea o indicios para que nosotros podamos detectar la falla. En ocasiones, como en este caso dice falla del actuador, puede ser que el actuador esté en mal estado, se lo coloquemos nuevo y con eso quede, pero a veces no es tan sencillo, pero sí nos da apertura, nos da pauta para que podamos determinar la falla y así poder corregir el error. No termino de hacer la reparación en este caso porque el dueño de esta lavadora pues no me ha confirmado si se hace o no se hace la reparación. Espero se pueda hacer la reparación para que pueda yo demostrarles cómo podemos realizarla, pero quería hacer este video para demostrarles de forma práctica cómo pueden entrar al modo de servicio. Aquellos que todavía tengan dudas o tengan pues la forma de no hacerlo, el desconocimiento más bien. Y bueno, aquí están los códigos. Si necesitan por ahí este manual también se los puedo mandar. Es de la Whirlpool, de la 60 Cents. Y bueno, este manual lo adquirí de una página que se llama Electrónica Oriente.
donde ya viene explicado pues en español, porque casi todos los manuales vienen luego en inglés, y este ya viene traducido y de una forma muy bien explicada, la verdad. Entonces aquellos que lo quieran pues me dicen y yo les paso este manual. No tiene ningún costo ni nada, son de los plus que tiene este curso, los manuales que les voy a estar mandando, que les voy a obsequiar, diagramas y pues los probadores. Esos probadores pues luego no cualquiera los quiere compartir, y bueno, yo en este caso se los voy a compartir. Sale, y bueno, espero les haya servido este tip que les estoy dando de esta. Es más bien un diagnóstico, no fue una reparación porque no concluimos, pero sí pudimos diagnosticar y bueno, decirle al dueño un aproximado de lo que podría invertir. Solo vamos a esperar pues el dictamen final de lo que diga el dueño, si sí o si no. ¿Sale? Continuamos entonces con nuestro curso y seguimos lo que es el módulo 3.